Ok, eres de los que usa el pensamiento positivo para evadir lo que sientes, o por otro lado eres de los que se deja llevar por la emoción, por lo que siente. Vamos a plantear ideas el día de hoy en este enlace en vivo sobre el tema, ese eterno conflicto a veces entre emoción y razón. Bienvenidos a los que se vayan conectando, bienvenidos a los que me vayan viendo después en diferido, cuando este enlace en vivo lo deje colgado. Mi nombre es Maribel Domínguez, estoy iniciando esta serie de enlaces en vivo para empezar a hablar más de salud mental, de salud emocional, para, como dije yo en las historias, normalizarlo. Siento que todavía hay mucho recelo en el tema, hay mucho miedo, y es algo que debería ser natural porque es parte de un comportamiento o una acción que podemos hacer, que podemos tomar en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación que requiera tomar un control de nuestra salud emocional, tomar una responsabilidad de nuestra salud emocional, sea con uno mismo, que tenemos que desarrollar el hábito de estar constantemente en comunicación, o cuando ya sentimos que es algo que necesitamos la mirada externa, que es lo que hace el psicólogo, el terapeuta. Y bueno, no sé si ya dije mi nombre es Maribel Domínguez, soy licenciada en danza. No me gusta mucho el asunto de los títulos tampoco, pero en este punto sí lo menciono porque bailo desde pequeña. Llevo ya más de 10 años bailando danza contemporánea, que es un campo de la danza que es más libre, que es más expresivo, que te permite la experimentación a diferencia de otros campos de la danza. Lo recalco porque eso también enriquece mucho mi trabajo y me da un nivel de conciencia corporal que me ha hecho curiosa de estos temas ahora que estoy en lo que yo denomino danza terapia. Bienvenidos. Bueno, antes de continuar, de exponer las ideas en las que he dividido esto, las ideas en las que he dividido este enlace en vivo, les cuento un poco sobre mí, por qué me interesan estos temas, un poco de mi recorrido para llegar a interesarme, ahora a trabajar con grupos desde la danza, desde el cuerpo, a nivel ya más terapéutico, más de ese proceso para trabajar a través del estrés, de la ansiedad y de lo que se vaya presentando en las clases. Yo seguí un proceso en el 2014 o 15, seguí un proceso de terapia con psicólogo, terapia psicológica. Fueron de 2 a 3 años y ahorita la memoria me fallaría, pero fue como un tejido que me fue llevando a este interés que me tiene muy enamorada. Entonces yo comencé con terapia psicológica, me gustó mucho, comencé primero por semana, sesiones por semana, de cada 15 días. Ese es el proceso que yo seguí, no es igual para todos. A medida que voy contando mi proceso personal, voy a ir desenredando o aclarando ciertas dudas que hay a veces también en cuanto a los procesos terapéuticos, ¿no? El mío fue así, fue por semana, de ahí fue cada 15 días, de ahí fue cada 3 meses y de ahí 2 veces al año. Ahora ya no los he tomado, pero sin duda eso, además de desbloquear, que es lo que hace un proceso terapéutico, desbloquear ciertos miedos, ciertos tabús, ciertas historias que están en tu mente, te ayudan a explotar dones y talentos que están ahí guardados, porque todo miedo esconde eso. Entonces, una mirada externa lo que te ayuda es a que tú puedas revisar tu propia historia y por fin dar luz a ese poder que pueda estar allí escondido. Por eso digo que yo, gracias a la terapia psicológica, es que ahora a lo que desbloqueé en esos años, en esos procesos, es que ahora puedo animarme a hablar, porque antes no lo hacía. Era muy tímida con las cámaras, muy tímida en decir, en expresar lo que quiero. Fue una parte muy importante y que me abrió la ventana, la puerta a la curiosidad a estos temas. Entonces, luego de seguir ese proceso de terapia que me acompañó hasta mi separación, porque una separación a una la deja así, que siente que es el fin del mundo. Entonces, hasta ahí yo trabajé con él. En ese caso fue doctor, es
es hombre. Entonces trabajé allí y de ahí me quedé con el bichito de la psicología y me seguí interesando. A la par tengo un negocio de comida saludable, específicamente de snacks. Entonces estaba con esa interrogante, con ese lío ético de un snack, que por qué te lo comes a media mañana, media tarde. Empecé a tener esa gran interrogante y llega a mí el por qué le tengo que decir a la gente, o sea, come 5 veces al día o cómete 2 snacks al día para yo vender algo. Quería sentir el soporte para yo decirle a la gente por qué sí, por qué no, y para tener más herramientas eh, para poder conectar con mis clientes en ese aspecto. Y llega a mí el curso de la psicología de la nutrición, que fue, primero otra vez se repite la psicología en mi vida, pero ahí ya entré ya en un proceso más teórico de formación, de cursos, de evaluación, de que me pusieran casos, de cómo yo trataría a una clienta. Entonces eso me dejó emocionada y yo estaba enamorada de la psicología, de la nutrición, del por qué comemos, etcétera. Ese fue el segundo peldaño que me llevó a introducirme en estos temas. Mi mamá en ese rato me dijo, ay, ¿por qué no estudias psicología? ¿Por qué no te metes a la universidad a estudiar psicología? Y yo sí quería y no quería, pero estaba comenzando de lleno en el emprendimiento, ya había salido de mi trabajo, entonces quería enfocarme en él. Y yo dije, como que ya iban sintiendo, no, todavía no quería otra vez estudiar otra carrera, vamos a ver qué pasa, si yo lo siento en un futuro, lo hago, si no, no. A la par, venía una situación de estrés financiero, entonces empecé el modelo de negocio de esos años con mis snacks era de estar en centros de entrenamiento, en gimnasios. Entonces empecé a visitar algunos gimnasios y me entró la curiosidad por yo entrenar, porque hasta ese momento nunca había ido a un gimnasio. Estoy contando la cadena que compone todo lo que es la estructura de mis clases también, y por qué promuevo que sea algo natural el asunto de la terapia. eh, me interesó, me inscribo a un gimnasio, además de enamorarme de lo que es el área deportiva. Igual tiene sus egos como todas las profesiones. Me encantó mucho el proceso, empecé a conectar con los beneficios terapéuticos que te da el ejercicio físico. Entonces seguía en esa curiosidad de por qué me sentía mejor, porque estaba en una situación de estrés financiero que empezaba a crecer, que empezaba a despuntarse. Entonces ir a entrenar, ir a hacer ejercicio me regulaba un poco el estado emocional en el que me encontraba. Pasó eso, tuve la oportunidad de dar clases a adultos mayores en ese tiempo, y llega a mí la literatura, porque las cosas también se encuentran contigo así. Al momento que tú quieres algo, tienes un deseo en el corazón, empiezan a llegar también el material o las personas o las situaciones o las condiciones. Entonces llega a mí la teoría de la bioenergética. Entonces yo dije, wow, qué hermoso. Empecé a hacer lecturas de bioenergética, ya hacía práctica de yoga como parte de mi entrenamiento como bailarina, pero aún no lo aplicaba totalmente a las clases, no encontraba un hilo conector y tampoco me estaba dedicando a dar clases. Llega la bioenergética, seguía en crecimiento este estrés financiero que ya llegó a un clímax, ya mi crisis financiera, mi colapso, mi bancarrota, como le dije, la última que voy a tener, porque como manejaba el dinero antes a como lo manejaba ahora es una forma muy distinta. O sea, uno tiene que muchas veces pasar por una crisis de cualquier tipo para aprender. Entonces a mí me enseñó muchísimo y ahora manejo el dinero de forma muy distinta. Y todo eso me fue dando herramientas, empiezo a incorporar ya la bioenergética, pero yo sentía que algo estaba pasando, que qué pasa, y vivía así con ese, ay, ¿por qué estoy estresada? Pero lo vivía todo desde la mente. Entonces en un momento dije, ya, paro, esto tengo que resolverlo, ¿cómo lo resuelvo? Y Bloom llegó, el cuerpo. ¿Qué hago con el cuerpo? ¿Cómo dejo de vivir tanto en la mente? Fue una pregunta que me hice. ¿Cómo dejo de vivir tanto en la mente? Sobre todo personas como yo, muchas personas que tienen una mentalidad que están solo aquí, y les es difícil a veces conectar con el cuerpo. Entonces yo misma me respondí, conecta con el cuerpo, conecta con los sentidos, y wow, ahí ya fue todo el proceso, la conciencia de todas las lecturas que venía haciendo de bioenergética, de yoga. Por ahí llegó también un poco de angeloterapia a mi vida, y la astrología, que fue el año pasado, pero todo eso es lo que le da
el marco teórico, práctico, a mis clases ahora. Entonces lo que voy a exponer el día de hoy es en base a eso, la bioenergética y un poco de psicología. Emoción, razón, si me siento mal, debo de pensar positivo siempre. ¿De dónde viene eso? ¿Qué debo hacer si me siento mal? ¿Cómo debo manejar esa situación? Voy a plantear algunas ideas que vienen de otras ideas. Siempre creo que hay personas que vienen y te mueven el piso. Yo vengo de días donde personas me han confrontado con mis propias ideas y yo me quedo así, wow, ¿por qué no vi esto? Estaba no equivocada, solo estaba viéndolo desde este lado, pero también lo puedo ver desde el otro lado. Entonces esto es lo que pretendo hacer con estos enlaces en vivo. Me he expandido un poco con mi historia personal, pero es porque quiero que quede también colgada aquí y que empiecen a ver el ser humano que está detrás de toda esta apasionante mundo de la danza terapia, que es el proceso investigativo en el que me hallo ahora. Naturaleza de la emoción. ¿Cuál es la naturaleza de la emoción? Vamos a verlo un poco. Piensa positivo para sentirte bien. Primero vamos a ver en qué parte del cerebro se generan esos, porque se generan en diferentes. El pensar se genera desde una estructura cerebral y el sentir viene de otra estructura cerebral. Y ese sentir está conectado no solo desde el cerebro, como puedes escuchar por ahí, que todo se genera en el cerebro, sí, pero ese sentir está muy conectado al corazón y está conectado al estómago. Entonces tenemos todo un cuerpo que también está participando en ese proceso de sentir. Por eso no es algo que solo podemos manejarlo desde la parte racional, desde el neocórtex, si queremos ya darle el nombre más técnico, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Me dice, son dos formas distintas, dos áreas del cerebro distintas. ¿Es posible llegar a un equilibrio? Es la respuesta que plantearé al final. Ahorita vamos a seguir viendo el proceso donde se genera la emoción y por qué hay ese miedo social a sentir y a quererlo evadir. El posible porqué, la propuesta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos sentimos mal? Ya, estas áreas del cerebro que estoy diciendo, es que tengo aquí algo para guiarme y no desordenar un tema que puede ser un poco técnico también, ¿no? Tengo estas tres áreas de mi cerebro, la límbica, la reptil, que es donde ya se originan nuestras emociones, la reptil todavía las más instintivas, lo que es rabia, ira, que muchas veces y la sociedad está condicionada a reprimirlas. No sientas rabia, no sientas ira, y son emociones muy potentes que cuando uno las sabe colocar en el cuerpo pueden ayudarte a dar saltos de conciencia, a accionar más rápido que cuando tú estás en otro tipo de estados. Pero eso lo vamos viendo también en las clases. Muy bien, entonces esas tres áreas no están separadas. Hay muchos casos, por ejemplo, de personas que en cambio se dejan llevar demasiado por el sentir, que fue lo que dije al inicio, se dejan llevar demasiado por el sentir, afectando tanto su salud mental que ya no tienen una capacidad mínima de coordinación, de tener una rutina, una estructura, porque están muy inmersos en su sentir. Ese ya es un lado. O también hay personas que racionalizan demasiado, que yo podría decir que estaba mucho en ese grupo antes, que quieren buscarle toda la explicación, que bloquean el querer sentir, que bloquean el transitar esa emoción. Entonces hay esos dos contrastes. Ahora, ¿de dónde viene ese miedo a sentir? Principalmente, y como muchas cosas, viene de la infancia, de cómo hemos estado condicionando. La forma en que se nos ha enseñado a regular las emociones, a regular o a responder o actuar ante ciertos estados que son más emocionales, ha sido de una forma más racional. Hemos aprendido respuestas muy mecánicas a lo largo de nuestro proceso. Si al niño no se le ha dicho, por ejemplo, a los niños, la mayoría, antes o por lo menos en mi generación, ahora es cada vez menos, no llores, eso se aprendió, a la niña no te rías muy fuerte. Entonces esas órdenes van quedando registradas aquí y a la larga bloquean una emoción más espontánea y te rigidizan, te estructuran, te ponen en una mente más racional, más lógica, cuando la naturaleza de la emoción es más espontánea. Entonces son conductas aprendidas.
¿Qué otro ejemplo podría darte de eso? No tengas miedo, ¿no? El famoso no tengas miedo o no estés triste, que después ya de grandes lo decimos de forma muy natural por ser buenos con alguien, le queremos decir eso y muchas veces no es la forma más sensible de tratar una situación. A veces no hay necesidad, o muchas veces no hay necesidad de decirle algo a alguien, simplemente con estar ahí acompañándolo o hacerle saber que si necesitas de mí puedes contar conmigo, pero tratar de decirle como no tengas miedo, o sea, no le decimos así, pero estoy expresándome mal en este ejemplo, estoy expresándolo de otra forma, de no tengas miedo, no estés triste, es como responde mucho a esa mecanicidad que hemos aprendido, ¿no? Es como estos chats de estas respuestas automáticas de los chatbots de Messenger, de Facebook o de Instagram, que tú, hola, que te escriben hola y tú, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. En cuanto algo así hemos estado nosotros, ¿no? Con respuestas que hemos aprendido. Tenemos que tener muy presente eso porque ya como llevan años ahí, estas respuestas automáticas se empiezan a hacer cada vez más evidentes de grandes y cuando tenemos una situación. ¿Qué pasa cuando nos sentimos tristes? Ahí voy al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando que nos sentimos tristes o que contrasta mucho con la realidad que tenemos o que tenemos una situación que nos saca de nuestra normalidad, como por ejemplo el año pasado, que fue ya una situación más macro? Se activan estas memorias históricas, estas memorias de algún acontecimiento en la infancia que nos enseñaron a decir no estés triste o no es tan grave lo que pasa o evádelo o no lo atiendas. Eso por un lado, la parte histórica, la parte que hemos aprendido, y por el otro también está la actualidad, la sociedad actual como está, lo que las tecnologías están haciéndole en ese sentido, porque las tecnologías son maravillosas, son las que permiten que yo pueda estar exponiendo este tema hoy, pero también nos pueden meter en una película de la cual no somos conscientes y empezamos a consumir información sin verificarla o empezamos a pensar que todo lo que leemos se aplica a nosotros, entonces cogemos y creemos que estamos informados porque leemos un tweet o porque leemos un post de Instagram donde dice sí, vibra alto, todo quieres estar al otro lado del miedo, ya eso lo entendemos, o come sano para estar bien, eso lo empezamos a entender y como digo, lo empezamos a entender desde la mente, pero es otra historia distinta cuando tú lo haces cuerpo, cuando lo aplicas al día a día. ¿Qué es vibrar alto? ¿Qué proceso tiene eso? ¿Qué manejo tiene a nivel de cuerpo? ¿Qué es comer sano? Todo el mundo sabe que es comer sano, pero ¿quiénes lo aplican a su día a día? Entonces hay esa distorsión entre estoy informado, lo aplico y parece sencillo, parece tonto, pero estamos en eso muchas veces inmersos y no desarrollamos esa capacidad crítica de saber qué aplica a nosotros, qué tan fórmula mágica es como lo pinta el internet o qué tan proceso, qué tanto lleva de un proceso que a mí me va a tomar más o menos tiempo, porque no es igual para todos, como yo decía con mi terapia al inicio, yo tomé más tiempo, no digo que todo el mundo necesita tomar uno por semana, uno por cada 15 días, uno por 3 meses, quizás a una persona con 2 o 3 terapias, 3 sesiones sea distinto porque tenemos vidas distintas, nuestro pasado es distinto, etcétera, pero ya me estoy adelantando al último punto. Entonces, esos son los factores, la historia y la actualidad. El panorama actual está en este consumo masivo de información disponible, gratuita, pero que te hace pensar que todo se aplica para ti y la salud mental, emocional no está libre de eso, no está exenta de esa distorsión. Entonces, mucho cuidado con eso, con qué consumimos y cuál sería el antídoto de eso. Ya voy al siguiente punto. ¿Cuál sería el posible antídoto para eso? Algo también a considerar en el asunto de las emociones, en este equilibrio emocional, es que cada persona tiene un abanico emocional distinto. Lo que es tristeza para mí, aunque parezca tristeza, no es tristeza para otra persona. Lo que es pánico para mí, lo que a mí me daría mucho miedo, a otra persona no le daría tanto miedo. Y sin nombrar
que hay muchas personas que solo conocen tristeza, alegría, por ahí ansiedad, que también le nombran, y ya conocerán 4 o 5 emociones y tal vez están tristes, pero lo que tienen es rabia, pero como no lo han sabido reconocer en ellos, ya voy nombrando 2 veces la rabia, así como que es que cada vez he aprendido a trabajar más con la rabia y a usarla ya desde un lugar más de empoderarme que de culparme o de sentirme mala porque siento rabia. Entonces hay muchas personas que están tristes y lo que sienten es rabia, o hay muchas personas, y eso es más común, que están peleándose con todo el mundo, que tienen rabia, pero lo que hay es miedo por dentro y lo disfrazan con rabia. Entonces cada persona maneja un abanico emocional distinto. También se va a adaptar además de la historia personal de la persona, a la historia personal de la persona, además de su historia personal, se va a adaptar a su profesión, a su día a día. Una persona que trabaja en hospital, que ve muertos todos los días, si vienen y le dicen, se murió tal, va a tener una reacción, y no por eso estoy diciendo que sea una persona insensible, distinta a la que quizás tú vamos a tener. Para ti va a ser así como, o ver sangre, que sea. Eso también varía dependiendo el contexto de la persona, la rutina que lleva. Entonces es un mundo diferente para cada persona y no podemos tener las mismas recetas. Y para ir cerrando esto, el equilibrio emocional. ¿Cómo podemos llegar a ese equilibrio emocional? Es algo rápido, es algo posible. ¿Y a qué nos referimos con un equilibrio emocional? ¿Se trata de que triunfe la razón sobre la emoción, o se trata de que la emoción triunfe sobre la razón? Sí, no, no, sí, no. Se trata de que haya un diálogo constante entre ambas. Y ese diálogo constante, desde donde yo lo conozco, desde el trabajo con la energía, desde la danza terapia y desde las prácticas terapéuticas de psicología que he seguido, se logra conectando con uno mismo, yendo a la raíz, yendo a lo profundo para saber qué esconde. ¿Cómo lo logras? Ese es un ejercicio diario casi siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar más el silencio, y eso es algo subversivo para los tiempos que vivimos, que todo es veloz, que todo es lo quiero para allá, que todo es estar viendo el celular a cada momento. Entonces, el primer punto de partida es empezar a entablar esa intimidad con uno mismo, que es lo que dije yo en el último post que hice en esta cuenta, y es el que digo, que es con el que inicio y termino mis clases. Esta es la verdadera intimidad contigo misma. Este momento en el que tú te presentas a tu clase, que te presentas a tu trabajo, que estás con tu pareja, que estás con tu hijo, el momento en el que tú te sientas y reconoces dónde estás y estás presente con todos tus sentidos, y a la vez estás hacia adentro contigo. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con ustedes y sé que el perro me está ladrando, ya mismo va a pasar el carro de basura. Estás conectada con tu antena principal, que es tu cuerpo, estás con todos tus sentidos, y a la vez estás con la intimidad de tu corazón. Empezar a escuchar el latido de tu corazón, la respiración. Parecería que es algo sencillo, pero no tenemos educación al respecto. Esa es una de las primeras entradas o llamadas que le podría hacer a una persona que quiere empezar a conectar con su intimidad, con su silencio, y por ende abrir su intuición, abrir y cerrar. No quiero enredar esto. Abrir el corazón, que es donde yo digo, tengo un video de YouTube también hablando solo del corazón y qué emociones están asociadas al corazón, para abrir el corazón y cerrar esas respuestas automáticas de la mente de las que yo hablé, el no llores, no tengas miedo, etcétera, etcétera. Cuando uno empieza a entrar con su silencio, cuando uno empieza a respirar, a hacer un reconocimiento de su cuerpo, empieza a darse la oportunidad de empezar a tomar decisiones conectadas con el ser, un espacio donde tú dices, siento que debo hacer esto, siento que debo cortar con eso. Y ahí que estoy logrando el equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque viene otro mecanismo en mí que me está diciendo cómo actuar, y a la vez activo el razonamiento, la parte de la razón. Pero si me preguntan, para mí es un proceso que viene de la intimidad, de ir al revés, de ir al corazón, desde
espacio donde tienes que poner límites y decir, ay no, esto ya no lo permito más, esto no, porque eso termina manejándose desde la mente, que has aprendido, que lo has visto en las telenovelas, que tienes que actuar así, sino viene desde un espacio de más humildad, de más cariño y de más respeto y responsabilidad, porque ese espacio de intimidad te va a hacer ver esas basuras que uno esconde, te va a ir acercando a ese sótano, sea que lo hagas por ti mismo o que necesites una mirada externa. Eso varía en cada persona, depende de la situación, depende de qué tan fuerte sea el cambio que esté sintiendo esa persona, que lo puede hacer. Si es una situación pequeñita, pero igual te ha causado dolor, te ha causado un cambio, reconocerlo, reconocer, estoy así, estoy triste, siento la tristeza, la dejo pasar, o la alegría también. La alegría es otra emoción que no se suele sostener. Enseguida queremos contarlo al mundo y ahora con Instagram es, voy a publicar esto. Y lo que está haciendo es no sostenerse, ni una emoción negativa, negativa entre comillas, ni una emoción positiva. Entonces, el espacio de silencio, de centrarte en ti mismo, te ayuda a retener, a contener las emociones en el cuerpo para de ahí, ya desde una forma más orgánica, sacarlas y de una forma más amorosa, sin tener que estar poniendo esos límites y de una forma donde ya empiezas a conectar mente-corazón. Entonces esa es la idea que te dejo hoy, empezar a conectar con tu intimidad para poder llegar a ese equilibrio emocional, donde no está la una luchando con la otra, sino que ambas están en constante comunicación. Por ahora me despido. ¡Ah! Se me olvida hacer un anuncio. En junio, todos los martes de junio voy a volver con las clases, que es donde ya trato estos temas ya del cuerpo, porque como he dicho, son asuntos más de intimidad, de conexión. Entonces me gusta el espacio de Zoom para poder todas empezar a explorar estos temas con el cuerpo. Pero por aquí quería dejar la parte teórica. ¡Ay, gracias! Miren que estoy dando... Gracias. Para aquí dejar la parte teórica. Entonces voy a estar todos los martes de junio dando las clases gratuitas. Y bueno, ahorita estoy lunes y jueves con mis chicas. Esto de aquí no es porque quería hacer la broma que dije al inicio, no, vengo de terapia, vengo del gym, pero espero y sueño con que sea así, que cada vez sea más normal, porque cualquier cosa que tú hagas por tu salud emocional, física, mental, lo vale y debe ser algo natural y debe ser algo de lo que no debamos tener vergüenza, así como cantamos una canción de reggaetón que dice horrores, no nos debería dar vergüenza decir, vengo de terapia o cosas así. Entonces yo ya mismo voy a dar justo una de mis clases con las chicas que ya vamos al tercer mes con ellas, pero quiero comenzar con un nuevo grupo. Entonces el espacio de intimidad del corazón, la práctica espiritual ayuda mucho a eso, para empezar a lograr, no a lograr porque es algo que siempre está, se tiene que desequilibrar una, se tiene que equilibrar otra, pero sí empezar a ser consciente cuando me estoy dejando llevar o cuando debo o puedo. Y si me dejo llevar por la emocionalidad, si ya le grité, ya le dije al otro, saber, ok, esa no era yo, puedo nuevamente regresar y la próxima vez que se me presente voy a hacerle frente de otra forma. Aquí no hay buenos ni malos, solo lo que quiero y empecemos a abrir, a expandir la mente, a que nos conectemos y tengamos conciencia y de no ir inconscientemente solo consumiendo noticias sin explorarlas por el cuerpo, sin procesarlas y practicarlas a nuestro día a día. A eso me refiero. Sí, querida, el martes yo te paso el link de Zoom para que el martes te nos unas, porque voy a empezar otra vez con un nuevo grupo. Ya, gracias por tu interés. A conectar con esa inteligencia que también tenemos y que a veces olvidamos que es la del cuerpo. Me despido, voy a dejar esto colgado, también se va a YouTube y un abrazo, gracias.